Hola, muy buenas. Feliz Día Mundial de la Fotografía. Somos Marisa Martínez y Javier Parrilla y estamos aquí para celebrar con vosotros este estupendo día. Javier, cuéntanos, ¿por qué empezaste a hacer fotografía? Bueno, pues la verdad es que la fotografía me ha gustado desde chiquitito. Yo era el típico niño inquieto que le quitaba a su padre esa camarita con la que se iban de vacaciones, que tanto guardaban siempre el cajón para que no se la cogiéramos los hijos y se la rompiéramos. Y siempre recuerdo con mucho cariño que mi primer sueldo, el primer dinero que tuve ganado por mí, me lo gasté en un equipo fotográfico. Y la verdad es que descubrí un mundo muy bonito, porque era poder soñar, ¿no? y mostrar, ¿no? Mi trabajo, lo que, como yo veía el mundo, ¿no? La verdad es que mis primeros comienzos fueron algo distintos a lo que es ahora, porque fueron relacionados mucho con el mundo del motor, ¿no? Me gusta mucho el motociclismo, las carreras de coches, y en esos primeros años, pues mi evolución fue hacia el mundo del deporte. Sí que es verdad que cuando todos los niños coleccionaban los típicos sobres de cromo, los álbumes de fútbol, de baloncesto, mis cromos eran de mariposas, de leones, de África, de plantas, ¿no? Porque siempre me ha gustado el mundo natural, ¿no? Mis documentales favoritos, como no, en mi época, de Félix Rodríguez Lafuente, que creo que como a toda una generación de fotógrafos nos ha marcado. Y bueno, tengo que decir que descubrí la fotografía de naturaleza cuando te conocí a ti, ¿no? Empezamos con el mundo submarino. Fui la culpable. Con el submarinismo, y poco a poco fuimos ampliando horizontes. Y hasta llegar ahora, ¿no? Hasta este punto en el que realmente nuestro 90% de trabajo es sobre el mundo natural. Pero bueno, lo mío ahí está. Pero ¿y tú? ¿Cómo empezaste? Lo mío... Bueno, pues yo de pequeñita realmente la cámara me la regalaron cuando hice la comunión, una maravillosa cámara con estos carretes así alargados y tampoco, bueno, la verdad es que no teníamos opción por lo que tú dices, por el tema del carrete, hacías unas cuantas fotos que luego tenías que llevar a revelar y decía tu madre, ¿pero qué haces haciendo estas fotos? Haz fotos de tu hermana, haz fotos de tus amigos, no hagas fotos de bichos, en fin, pero bueno, nos conocimos buceando los dos y yo llevaba una... La fotografía pequeña... nos unió, al fin y al cabo. Sí, nos unió la fotografía. Yo llevaba una cámara pequeñita, submarina, una Olympus en ese momento. Entonces, bueno, pues él recuperó un poco, él llevaba su cámara, pero no enfocada a realizar fotografía de naturaleza, ¿verdad? No, nada. Y a raíz de meter la cabeza debajo del agua y empezar a fotografiar este maravilloso mundo submarino, pues ahí empezamos los dos, ¿verdad? Fue algo conjunto. Fue sí, qué mejor manera de celebrar como existen el Día Mundial de la Fotografía, sí, con algo tan bonito como que fue lo que nos unió, ¿verdad? Lo que nos unió, la fotografía. Para nosotros el Día Mundial de la Fotografía tiene significado doble, como podéis ver. Y bueno, pues hoy OM System nos ha propuesto algo nuevo, algo divertido. Nosotros no tenemos ni idea de cómo va a salir esto, pero bueno, vamos a intentarlo. Creemos que va a ser una sorpresa tanto para todos vosotros, que creo que lo podéis disfrutar, como para nosotros, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Es algo que lo han llevado en el más absoluto secreto y no sabemos lo que vamos a tener ni lo que vamos a hacer. Tenemos una ligera idea. Sí, tenemos una idea, ¿no? Es un pechacucha. Y que cuando yo recibí un pechacucha, ¿qué es eso? Suena rarísimo. Bueno, pues el pechacucha es como una presentación de imágenes, van a poner imágenes aleatorias de Javi y mías que nosotros no sabemos cuáles han elegido y van a estar en pantalla 20 segundos. Y durante esos 20 segundos cada uno tiene que reconocer su imagen y tenemos que hablar sobre ella. A ver cómo lo hacemos, con lo que hablo yo, no sé si en 20 segundos me va a dar tiempo a explicar nada, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Esto se trata de algo muy ágil, muy rápido y que espero que nos lo podemos pasar muy bien, ¿vale? Bueno, pues ¿estáis preparados? Vamos a ello y los primeros sorprendidos vamos a ser nosotros. A ver lo que sale. Adelante. Sorpresa. Bueno, esto es África.
el continente que todo fotógrafo de naturaleza y amante de la naturaleza debe visitar una vez en la vida. Esto es, una limpieza a domicilio de estos maravillosos picabueyes, pues en ese bisonte tan estupendo ahí, picando búfalo, perdón, en el búfalo. Tú. Bueno, la verdad es que una foto que me gusta bastante. La hemos hecho este verano y estuvimos practicando bastante con el macro aquí. Y bueno, la verdad es que estuvimos probando una serie de difusores y justo ese momento iba a salir volando el escarabajito. Y bueno, una foto que me encanta mucho de casa. Venga, este me tiene que salir mejor, que antes he estado un poco empanada con el pechancha. Bueno, esto fue capturado desde Hydrohide, o sea, un sistema de plataforma flotando en el agua, tapada con una red de camuflaje y con mi cámara. Entonces, este es en el momento justo en el que la gaviota iba a entrar, o sea, algo increíble con el ProCapture de OM System. Es un momento precioso, precioso. Bueno, sin lugar a dudas fue una foto increíble, la recuerdo perfectamente porque fue cuando nos llegó para la prueba la M1X y fueron las primeras fotos que hicimos para OM System, en su momento Olympus, con el nuevo selector para el enfoque de aves. La siguiente. Esta es una combinación de imágenes en cámara. En verano, con el calor que hace, tenemos un bebedero que somos muy afortunados porque de vez en cuando visita el búho real. Ahí hice la fotografía y nada más salir del Hide había luna llena, hice una fotografía de la luna llena y combiné esas dos imágenes. Momento inolvidable, madre mía. Ay. Bueno, sin lugar a dudas, demostrando el potencial del ProCapture, ¿no? Algo que nos enamoró desde el primer momento con Olympus. Simplemente en ese momento en el que la abejaruco está expulsando la egagrópila, ¿no? Entonces, esto es algo que sucede en menos de un segundo y gracias al ProCapture lo pillamos. Venga, vamos bien. Vamos calentando. Ahí va. Está. Pues un momento inolvidable. El cruce del río Mara, ahí África otra vez, los ñus, miles y miles de ñus cruzando. Fue un momento impresionante que nos rodearon, que retumbaba todo. Y esta foto, pues me decidí a hacer detalle de cuernos y salpicaduras. Hey. Bueno, otra imagen de una de nuestras especialidades submarina, en este caso subacuática, y son los famosos manatíes de Florida, en una zona que se llama Crystal River. Esta está hecha de este año, está hecha, fijaros, con una TG6, una máquina impresionante y un buen momento que pasamos ahí con nuestro grupito. Venga, la siguiente. Esta está hecha con el 60 macro y pues es una mariposa que tenemos aquí cerquita de casa, que durante la primavera, a las primeras horas o últimas horas, cuando hace más fresquito, se quedan más quietas y conseguimos hacer estas imágenes. Estaba en esa flor y le quedaba estupendamente con esos coloridos que tiene ella. ¡Wow! Brutal. Masai Mara siempre es esto, ¿no? Es una foto, yo lo considero épica, ¿no? De un león al atardecer y es una muy buena manera de terminar un safari. Ya estábamos casi entrando al hotel a menos de 2 minutos y este ejemplar salió a despedirse bajo ese sol ardiente. Muy bonito. Venga, esta, fíjate, con el mal pulso que tengo yo, a mano alzada, fue además ahí todavía no teníamos el filtro ND que ahora tenemos en las cámaras. Esta es con la Mark II y esta foto la hice a pulso y a bajísima velocidad, con lo cual ahí. Bueno, igual, esta también está hecha ahí en una población cercana, un día que salimos a hacer orquídeas. Y la verdad es que nos trajimos 8 o 9 especies de orquídeas, ¿no? Sí, y hay que decir que la arañita esa estaba ahí de manera natural, puesto que intentamos no manipular nunca la naturaleza. Se me fue el tiempo. Se te fue el tiempo.
Oye, está gracioso esto. Hay fotografía submarina en el Mar Rojo. Perdón, eso es una anémona que tiene ese colorido cuando tú la iluminas, porque, bueno, pues a ciertas profundidades perdemos los rojos, entonces llevamos un foco y, bueno, el pez payaso es que es el animal más fotogénico que hay debajo del agua y ya en esa anémona ni os cuento. 60 macro. Venga. Oh. Bueno, eso fíjate, esa no me acuerdo dónde es ahora mismo. Oh. Eso es de Hydrohide en Toledo, vale, esa es de Hydrohide en Toledo, en un pantano de allí. Y aparte, vale, muy difícil porque me acuerdo perfectamente, aparte me dicen las olas, que había mucho viento. Y fijaros la pedazo de carpa que está intentando tragar el cormorán. ¿Y te has acordado al final? Sí, me he acordado. Bueno, esto es aquí en casa, que somos muy afortunados. En primavera nos visita una familia de aubillas, bueno, una pareja que luego se convierte en familia. Y en ese momento llegó, se estiró, levantó la cresta y ahí estaba yo para hacer la fotografía. Bueno, pues esta es con el 150-400 y la M1X, por cierto. ¡Ey, va! ¡Qué chuleras! También alucinante porque hablamos siempre de fotografía. Es que, claro, hacer fotos en África es muy fácil. Bueno, esta de cercanía. Esta está a 5 minutos de donde vivimos y es una sesión también muy buena. Una vez que han pasado las cosechadoras, están arando, ¿no? Están cosechando el trigo, da opciones de pillar este tipo de fotografías. Seguimos. Bueno, pues mira, esta que es del mismo sitio de lo que estaba diciendo Javi, así que continúo. Cuando pasan las cosechadoras quedan ciertos animales por allí visibles y hay una congregación de rapaces de todo tipo, desde los buitres, el leonado, el buitre negro. Aquí vemos un milano peleando con un aguilucho lagunero y esto es cerca de casa es donde más se pueden trabajar los resultados. Sin lugar a duda, momento 2022. O sea, ver, esto se está en el Pantanal, es un jaguar cazando un yacaré, que es un cocodrilo, como lo llaman allí, y gracias al ProCapture pudimos igual, o sea, pillar justo el momento en que se abalanzaba a cazarle. Momento increíble, impresionante, sin palabras. La naturaleza en estado puro. Ay, mira, el saltamontes agapedo. Esto fue hace ya como 4 años, yo creo. Esta foto tiene 4 años. Y este saltamonte es un saltamonte que solo se había avistado hasta esta vez 15 veces desde los años 70. Avisamos a los forestales, protegieron la zona y tuvimos la suerte de poder hacer estas fotos. Es un saltamontes así de grande, no os exagero, ¿eh? Vamos. Y sin lugar a dudas, pues otro de los reyes de Masai Mara y quizás uno de los animales más espectaculares del planeta. Luego, siempre que ves un leopardo allí en la sabana Masai Mara, se te pone la piel de gallina, primero porque tú tienes la foto, pero segundo porque se la estás haciendo ver a tus fotógrafos y es un momento siempre es épico, siempre es épico. Bueno, se nos han acabado ya las 20 fotos, ¿ha estado bien? Bueno, pues no ha estado mal del todo, ha estado genial, ¿verdad? Ha sido divertido. Ha sido divertido, esperamos que os haya gustado y bueno, pues que sigáis celebrando el Día Mundial de la Fotografía como se merece, cada uno con su disciplina, con su cámara al hombro o donde sea. Y a celebrarlo de la mejor manera posible. En nuestro caso seguro que lo celebramos con una cámara OM System en la mano y haciendo las fotos que nos gustan, que es de naturaleza. Bueno, pues un fuerte abrazo y muchas gracias. Venga, saludos para todos. Chao, chao. Chao.